¿Cómo tratar a nuestras autoridades? Primera parte, Romanos 13, 1 al 7. Mire, en este año 2021 se celebran 200 años, no de la independencia, sino de la entrada triunfal del ejército trigarante, el ejército de las tres garantías, que fue el acuerdo que tuvo Iturbide con Vicente Guerrero y con los ejércitos de ambos, y después se unieron para ir a la Ciudad de México en esa entrada que por ahí se pone en este dibujo, y después de lo que se llama o se llamó el abrazo de Acatempan. Eso es casi historia gratuita para usted, ¿verdad? El abrazo de Acatempan fue allá en la población de Acatempan, al norte del estado de Guerrero, en nuestra República Mexicana. 4 años después se inicia Guadalupe Victoria como nuestro primer presidente de México, y de allí, como dicen en el pueblo, pa'l Real, ¿verdad? Hasta el actual presidente que tenemos en este momento. Recuerde que la independencia duró 11 años, del 1810, 15 de septiembre, madrugada del 15 de septiembre, con el famoso grito de independencia en Dolores Hidalgo, y termina en 1821, 1821, con esta entrada de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, después del famoso abrazo de Acatempan. Entonces, ¿qué dice Dios sobre nuestra relación con las autoridades? Ya ve que estamos muy mexicanos, no sé si ya las cámaras tomaron todo aquí, de allá, está muy bonita la entrada también, la entrada ya en el estacionamiento, pues ahí te puede tomar su foto también, una módica cuota de un centavo. No, está muy padre toda la arreglada de esto. Mire por aquí para las tortillas, ¿cómo ve? ¿Tiene hambre? ¿Pero de maíz, de maseca? No, de maíz. Allá con mi pueblo. Bueno, entonces, ¿cómo debemos tratar a nuestras autoridades públicas? Sin duda que conocemos lo que dice la Biblia, lo hemos platicado alguna vez. No tan seguido estos temas han sido, pero sí lo hemos tocado. Pero aunque lo sabemos, a veces no lo hacemos, no somos muy dados a la obediencia. Por lo tanto es bueno recordarlo. Mire, cuando Pablo escribe el libro de Romanos, que es el que nos vamos a basar, este pasaje del libro de Romanos, cuando Pablo escribe el libro de Romanos en el año 56, 57 después de Cristo, más o menos según las fechas, algunos dicen otras, pero no estaba en la cárcel. Usted dirá, pues por eso decía, obedezcan al gobierno y sujétense y no sé cuánto, pero Pablo ya había sufrido algunas injusticias de parte del gobierno, ya había estado preso en algunos lugares donde había predicado el evangelio. Acuérdense allá, Listra, todo eso, lo cual lo apedrearon, lo metieron en Filipos en la cárcel. Bueno, ya sabe la historia, y si no, pues métase ahí el Instituto de Discipulado Bíblico, a la clase 1. Ahí le van a contar toda la Biblia. Si no, pues en las diferentes clases ahí le pregunta al director, ya sabe quién es, ¿verdad? ¿Cuál clase ven ahí del Nuevo Testamento? En fin, no estaba Pablo en la cárcel en Roma, pero después de que escribió este libro fue apresado. Estuvo por ahí algunos años, después sale, es lo que se cree que sale, es liberado, y es cuando escribe a Tito lo siguiente. Fíjese, le escribe a Tito, le dice: recuérdales a todos, por eso lo puse, recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. ¿Por qué habría que recordarle Pablo a Tito? Diles a los hermanos, diles a los creyentes, recuérdales. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Por eso hoy queremos recordar cómo debemos tratar a las autoridades. Y fíjese, de hecho, Pablo, que escribía esto en ese momento de liberación, después fue apresado años después, del año 67, 68, por Nerón, el gobierno de Nerón, y fue, ¿qué?, decapitado por el gobierno romano.
Yo creo que si Pablo dijera, cambia lo que escribiste, no, 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 acá estaba con la guillotina, no, obedezcan al gobierno, sujétense al gobierno, es puesto por Dios. Y nosotros nos quejamos, es que son injustas, porque quién sabe, nunca nos han puesto aquí la guillotina para, diríamos, no, hombre, que obedezcan y que obedezcan. No, Pablo dice, en medio de lo que estaba pasando, dice, obedece. Recuerda que deben obedecer, deben ser obedientes, sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Entonces debemos recordar, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No que digo yo ni que dice usted, porque no estaremos de acuerdo. Pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es lo que nos debe poner, nos debe centrar. Bueno, lo primero es cómo debo tratar a las autoridades con sumisión y no con rebelión. Dice verso 1 y verso 2, todos deben, ¿qué cosa? Someterse a las autoridades públicas. Porque hay algunos grupos sectarios que a lo mejor están viendo, que dicen, no, ¿por qué? No somos de este mundo. Debemos allá al rey. Sí, pero el rey tiene sus súbditos y los súbditos somos ¿qué? Nosotros. Y el rey dice a sus súbditos obedezcan y los súbditos ¿qué? Obedecen. Es reino. Si soy hijo del rey y el reino se ejerce aquí en la tierra en este momento, pues yo tengo que obedecer y saber o dar a entender a los demás de quién soy hijo. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Fíjese lo que dice, las que existen en ese tiempo, era Nerón. En este tiempo, pues podemos hablar a nivel federal, estatal, municipal, fueron puestas, ¿qué? Por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela. Por eso sumisión, no rebelión. Se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden, dice, ¿qué cosa? Recibirán castigo. Someterse es actuar según la voluntad de otra persona sin oponer resistencia. Lo que usted diga. No, hombre, no, que tú, quién sabe qué. Sin oposición, dice. No quiere decir que no puedas decir tus ideas, como en algunos países no se puede decir lo que uno piensa. Aquí sí se puede decir lo que uno piensa y se pasan luego de la raya. Ahora que se les permite decir lo que les dé la gana, no es respeto. Se puede hablar a una altura buena, decir lo que piensas a un nivel, porque hasta eso hay niveles para poder hablar de cosas que no estamos de acuerdo, hablando del gobierno y con el gobierno. Entonces la palabra sometimiento pues no es tan fácil digerirla para algunos, aceptarla. Somos más bien dados como personas caídas, como personas afectadas por el pecado. A eso me refiero al decir caídas, afectadas por el pecado. Somos dados a la rebeldía o a la anarquía, o sea, al desorden. Pero Dios no sugiere, Dios manda. No dice, pues si quieren, sujétense, si les cae bien, si es de su partido político, órale. Si no, denle. No, así dice, no. Dice, obedezcan, sométanse a todos. No nos sugiere, nos manda que nos sometamos primeramente a Él y si nos sometemos a Él como nuestro Rey, porque es lo que dice mucha gente. ¿Yo por qué aquí en la tierra no? Allá Dios, pero si ese Dios que tú tanto mientas o dice, obedece a tu gobierno. Y órale. ¿Verdad? Entonces, claro, hay algunas pautas que vamos a platicar hoy o la próxima semana, Dios mediante. Pero el sometimiento no tiene que ver, el sometimiento a la vida o de la vida no tiene que ver con obediencia en la vida como creyentes. O sea, soy creyente y me someto a algunas cosas, pero al gobierno no. No, aquí es parejo. Toda autoridad establecida, presidente, gobernadores, alcaldes, etcétera, aún hasta el jefe del departamento de quejas de la ciudad de esta o la que sea, si es que hay, no sé, Dios lo puso y hay que obedecer. No puedo llamarme cristiano y ser desobediente a las autoridades y las leyes que ellas ponen, excepto cuando van en contra de la palabra de Dios. Si nos dicen, no, les prohibimos predicar el evangelio, como hay algunos países.
les prohibimos que se reúnan. Comentaba yo hace rato que algo que me causó un poquito de tristeza, enojo, coraje, risa, si usted lo quiere ver, fue cuando hace año y medio, al inicio de la pandemia, el gobierno dijo que cerraran los templos y cerramos el templo, ese templo. Entonces muchos consiervos se molestaron porque decían que el gobierno nos quería terminar, nos quería acabar, que el gobierno quería cerrar los templos y que no se predicara la palabra, que había persecución en México de parte del gobierno hacia las iglesias. Y dije yo, ¿están hablando en serio? ¿O estoy oyendo mal? O sea, ¿qué les pasa? Como dijo aquella, ¿qué nos pasa? Porque todavía hasta ahorita soy presidente de la Alianza de Pastores de un sector aquí de Reino, entonces yo tengo cierta voz en algún lugar para decir, oiga, es que no es así, el gobierno no se está persiguiendo, no está cerrando el templo para que no prediquemos, está cerrando el templo para nuestro bien, ¿o no? Sí, no, es que nos persiguen el gobierno y la iglesia es esencial y que el gobierno abre los templos. Espérate, o sea, sentido común, ¿no? O sea, si se prohíben las reuniones masivas, las reuniones públicas, las reuniones familiares, ¿verdad? Lo digo así porque hay mucha gente con sus amigos ahí haciendo fiestas. En fin, cada quien, ¿verdad? Si quiere contagiar, pues allá usted. Pero no está en contra del gobierno de nosotros, o sea, no es eso así como aquí, sería otro asunto que nos prohibiera reunirnos con algunos países, que nos prohibiera hablar de la palabra, que literalmente cerrara los templos y ya no aquí, no, eso ahí sí tenemos, oye, espérame, es necesario obedecer a Dios antes que al gobierno. Pero no hay eso, no hay en México, hasta ahorita no lo hay. Entonces, someternos a lo que dice el gobierno, bueno, Dios está en todo el mundo y sus leyes son vigentes en toda circunstancia. No podemos usar la fe para ser malos ciudadanos. Vivimos en el mundo aunque no somos del mundo. Tenemos un rey, somos ciudadanos del reino celestial, pero el reino celestial se está viviendo aquí en la tierra. Tenemos que tener sentido de reino. Soy del reino de los cielos, pero el reino de los cielos me da leyes para vivir aquí en la tierra. Y una ley es sujétate al gobierno, donde estés. Entonces, dice la Biblia que el que se pone en contra de la autoridad se rebela contra Dios. O sea, rebelarse es cuando una persona se niega a obedecer a quien tiene autoridad sobre ella, sobre esa persona. No te obedezco. Y somos bien dados en los latinos a eso, como que sentimos, no, porque no, yo someterse a ese no. O sea, como nos sentimos humillados. Yo creo que tenemos algo de la conquista todavía por ahí medio atrás y nos sentimos así como que nadie, ¿verdad? Bueno. Y sin duda que es difícil pensar a veces que algunas personas que han estado en el gobierno federal, estatal, municipal, Dios las ha puesto. Dices, ¿a poco? Dios, ¿a poco pusiste a...? No voy a decir aquí nombres porque si no me censura. ¿A poco pusiste a fulano? ¿A poco a tal? ¿A poco al tal? Pues que hubo fraude. Pues no es que Dios esté de acuerdo al fraude, pero la gente lo hizo y si dice Dios, si tú quieres eso, bueno, pues eso es lo que tienes. Dios permite. No está avalando diciendo, sí, hagan fraude para que gane Pancho Pantera o lo que sea. No, ¿verdad? ¿Hiciste fraude? Bueno, pues ese es tu presidente o tu alcaldesa o lo que quieras, ¿no? Hablo en general, no hablo de ningún otro tipo de cuestiones. ¿Eso es lo que tú quieres? Órale. Entonces, es importante aquí recordar eso, que es difícil pensar pues que algunas personas a lo largo sobre todo de los años, quienes hemos estado más años aquí, damos cuenta, oye, pues es que este sí ni de fu ni fa, como decimos, pero debemos someternos a las autoridades, aunque no sean de nuestra preferencia, de nuestro color, y con eso sabe a qué me refiero, ¿verdad? Por color político, y hasta allí voy a decir, someternos es obedecer y obedecer es también no dejar de cumplir con lo que nos toca. Y eso lo voy a decir la semana que viene. Nos toca pagar impuestos, En la empresa, en la iglesia esta iglesia paga impuestos. Hay muchas que no pagan impuestos.
¿Y sabe qué se hace? Lo digo porque, bueno, no voy a decir mucho, pero es más fácil pagar a los empleados o declarar el salario mínimo para que no te cobren tantos impuestos. Y muchos le están así, el pastor con el salario mínimo puesto y a veces pagado, los empleados con el salario mínimo, porque si declaras el salario que es, te cobran una lanona fuerte. Pregúntenos aquí a los dirigentes cuánto se paga aquí por impuestos, bastante dinero, muy fuerte. Pero queremos hacer las cosas lo mejor posible, como marca la ley, la palabra de Dios también, obedecer, pagar impuestos, respeto a quien toca respeto, honra a quien toca honra como ciudadanos. Hablaremos de eso obviamente el próximo domingo, pero claro, no podemos cerrar los ojos a la descomposición política que existe a veces o ha existido o puede estar existiendo según los puntos de vista de cada quien de nuestro país. Es que esto, es que el otro, pues esto no, y esto sí, y este sí es bueno y este es bien malo. Y bueno, ¿sabe qué? El deber de nosotros es orar y pedir a Dios que dé sabiduría a los gobernantes. Si quiere usted hablar de injusticias, de gobiernos injustos, lea un poco lo que pasó Pablo, que fue asesinado por el gobierno. Y ha habido muchos a lo largo de la historia, pero hablo de lo que estamos aquí ahorita platicando. Vea usted a Jesús. Jesús fue censurado, juzgado por su gobierno religioso, judío, ¿verdad? Crucificado, apoyado por el gobierno romano. Hablando de injusticias, hablando de cuestiones ahí, pues ahí debemos hablar y preguntar y decir, Señor, ¿cómo le hiciste? Ayúdame a ser obediente al gobierno. Les aseguro, iglesia y personas que nos escuchan, nuestro país, con todo lo que sea, es un país en que se puede vivir. Con situaciones que vivimos quizás diariamente, pero podemos vivir, podemos salir adelante. De verdad, créalo, créalo. Y si oramos por él, muchísimo más Dios nos va a bendecir. Así que, ¿cómo tratar a nuestras autoridades? Bueno, primeramente, con sumisión y no rebelión. Y segundo aspecto, conscientes de que Dios las puso. Conscientes de que Dios las puso. Verso 3 y verso 4. Porque los gobernantes no están para infundir terror. Aquí la palabra terror nos da a nosotros en el contexto pues así como que uy. Pero realmente hay 3 o 4 palabras que se pueden escoger del original. Es temor principalmente, ¿verdad? Miedo. No están para infundir temor, miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Fíjese qué interesante esto, ¿eh? Si algún día tienes alguna cercanía con una autoridad por alguna razón X, tú le puedes decir, tú estás puesto por Dios para el bien. Aunque se crean así la divina garza luego, ¿verdad? Dios te puso ahí. Ahorita les platico una historia por aquí bíblica. Y si me animo una mía, pero esa parte. Dice, y está al servicio de Dios para tu bien. Si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada que está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Y recuerde que la justicia se grafica como una mujer con una venda para ser imparcial, con una espada para castigar al malhechor y con una balanza para hacer un juicio justo, correcto, ante los hechos que tenga. Entonces por esto aquí habla de la espada, no en vano lleva la espada para, obviamente para castigar lo malo. Entonces ha habido momentos en nuestra vida, sin duda, los que están aquí, sin duda estarán de acuerdo conmigo en que a veces ves acercarse a alguien que tiene autoridad, dices, ese es de autoridad, por lo que trae puesto, o por el puesto, por donde sale, y se acerca a ti y dices, ay, nanita, ¿será para bien? ¿Será para mal? ¿Para qué será? ¿No le ha pasado así que dices tú, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Verdad? Dices, qué pena que lleguemos a esos puntos en los cuales, aunque no estamos haciendo nada malo, de repente se acercan a ti y dices, híjole, ¿qué? ¿Cómo le hago? ¿A quién le ha pasado eso? A mí sí, ¿verdad? Dices, ¿para dónde le corro? ¿Verdad?
Bueno, pero nuestro deber es hacer siempre lo bueno y cumplir con lo que nos corresponde. De esa manera tendremos la aprobación de la autoridad, traer todos los papeles en regla, traer todo. Ya cuando Dios permite otra cosa, algún tipo de situaciones, bueno, pues estaremos en sus manos. Pero principalmente la autoridad está al servicio de Dios. Dios los puso a su servicio, pero para que nos bendiga o nos ayude a nosotros. Mire, esto de la autoridad es algo muy, muy, muy fuerte. A veces cuando la gente lo tiene, a veces somos como Pilato o las autoridades son como Pilato. Cuando Jesús estaba frente a Pilato, antes de ser crucificado, Pilato pregunta a Jesús y Jesús no le contestó por alguna razón y Pilato se enojó y le dijo, ¿te niegas a hablarme? O sea, ¿tú te niegas a hablarme a mí que soy el emperador? ¿No te das cuenta, le dijo Pilato, que tengo poder para ponerte en libertad o para mandarte o mandar que te crucifiquen? O sea, ¿qué no sabes que yo tengo poder para matarte o para liberarte? O sea, ¿qué no sabes frente a quién estás? ¿Ha oído usted a alguien así que le diga, ¿qué no sabes quién soy yo? Y este fulano, o este emperador, perdón, se puso así con Jesús. ¿Qué no sabes qué onda conmigo? ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No tendrás ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Le contestó Jesús. O sea, bájale unas rayitas a tu prepotencia, ¿no? Porque quien te dio ese poder es Dios. No le dijo, ¿y sabes con quién estás? No le dijo Jesús, ¿y sabes delante de quién estás? No le dijo así, ¿verdad? Ya lo hubiera acabado ahí. Jesús se sometió a las autoridades. Y él podía decir 1000 cosas, bajen ángeles y acaben aquí con estos. Se sometió, obedeció hasta la muerte, dice ahí. Entonces, es algo que debemos recordar diariamente. Son personas que están al servicio de Dios, pero quizá no lo saben o lo olvidan. Tenemos que orar por ellos, que son a veces, no todos, a veces son prepotentes. Y sería bueno decirles, oye, tú estás al servicio de Dios, Dios te puso allí. Si es que se dejan que les digas algo, ¿verdad? A veces. Algunos otros sí, otros no. ¿Están ahí para qué? Para nuestro bien, dice la palabra de Dios. O sea, para hacer el bien, para que seamos bendecidos, aunque algunas personas a veces nos quieren orillar cuando el gobierno no nos responde, de alguna manera nos quieren orillar a hacer las cosas pues no correctas. Tenemos ahorita en la casa, lo he dicho, un asunto allí de meses con una entidad del gobierno. Y ya nos dijeron, hágala así, ya hablamos oye, ayúdanos allí, no sé qué, y pues pague tantos miles para que no sé qué, ya pagamos. Casi ya nos fuimos de rodillas a Chalma, ¿verdad? Y mire, nada. No, sigue así como, no, eso ya está hecho, no, eso ya lo hicimos, eso que ya pagó, ya mire, ¿para qué le hago larga la historia? Puede ser que suframos una injusticia, ok. Pero no vamos porque nos dicen, oye, fulano te lo puede arreglar por acá. Y fulano, sí, pero hay que darle a fulano. Ya le pegué al gobierno tal cosa o a la entidad del gobierno y no responde. ¿Qué hay que hacer allí? Sufrir el agravio. Claro, decir lo que tengas que decir, a quien lo tengas que decir, de la manera correcta lo tengas que decir. Pero ¿sabes qué? Si no responde, pues orar, Señor, que les caiga un rayo. No es cierto, ¿verdad? Responde, como la vida, no hazme justicia ante estos sujetos que no obedecen. Bueno, fíjese bien lo que dice aquí, es para nuestro bien, porque hay de eso de que el que no tranza, y así, pues es que hay que darle, pues mire, para que avancemos. No, pues eso déjese a los no creyentes. Acuerde que somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, estamos aquí obedeciendo al Rey, estamos teniendo identidad de reino, pues. Nuestro Rey dice obedece y yo como hijo de Dios obedezco, ¿verdad? Conciencia de reino tenemos que tener. Jeremías 29:7 dice, además, decía el profeta, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado.
quite aquí lo deportado a donde estás viviendo, digamos así, pidan al Señor por ella, o sea, oren por la ciudad, porque el bienestar de ustedes, dice, depende del bienestar de la ciudad. O sea, ¿cuánto oramos por Reynosa? ¿Cuánto oramos por Reynosa? ¿Estamos orando por Reynosa? Les platicaba yo que en la oración de varones esta semana y la pasada hubo una persona que dijo, ay, junto a mí hay unas personas que llegaron a una casa abandonada y están poniendo los diablitos para la luz y haciendo hoyos para el agua. Oren porque pues creemos que no son unos buenos vecinos, decía esa persona, ¿verdad? Y estamos orando para que Dios haga algo, para que los lleve de ese lugar o para que hagan las cosas correctamente. A lo que voy es, oras por las cosas que pasan en la ciudad, oramos por las cosas que pasan en la ciudad, o nada más nos quejamos, pues. Tenemos que orar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que ponernos en la línea correcta para obedecer, claro, orar por nuestra ciudad, impartir justicia también. Para impartir la justicia está puesta la autoridad, la justicia, el conjunto de normas, de leyes, reglas que permiten regular las conductas de las personas, permitiendo, dando permiso, prohibiendo, limitando conductas, acciones. Pero si la justicia se impartiera correctamente, sin duda que no tendríamos tantas situaciones. Yo creo que no es tanto las leyes, aunque a veces están por ahí con algunos puntos en los cuales te puedes meter y sacar una interpretación, sino más bien está muchas veces, no siempre, muchas veces en las personas que interpretan y aplican las leyes. Eso es lo que creo que pasa en ocasiones. Entonces hay que velar porque se hagan las cosas bien, porque se castigue a quien debe ser, para castigar al malhechor, para impartir justicia, pues. Y el malhechor aquí, sabemos que en nuestro país, en México, hay mucha gente en la cárcel que es inocente. Y hay muchos inocentes que están en la calle, que deberían estar, ¿dónde? En la cárcel. Y de todo tipo, no creo que me refiera a un tipo de personas, de todo. Algunos salen cada rato ahí en la tele hablando y diciendo cosas, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la justicia, de castigar al malhechor, yo he estado de acuerdo siempre, esa es mi interpretación de la Biblia de Éxodo 9, 6, 8 por ahí, cuando dice que el hombre que derramare sangre, con su sangre deberá pagar. Yo estoy a favor de la pena de muerte, considero que es bíblica. Y yo creo que si aplicáramos la pena de muerte correctamente, ese es el problema, que sea correcto, que sea una sentencia justa, estaremos en otro país, con problemas sí, pero para mí, si se aplicara la pena de muerte en México, tendríamos un avance muy, muy bueno cuando se buscara siempre, pues, castigar con esa pena a los de verdad que son culpables, ¿no? Haríamos un avance muy, muy bueno. Esa es mi perspectiva, mi interpretación de ese pasaje que habla. Y de hecho, algunos países, como aquí el vecino, tiene esa ley. Ajá. Y no deja de tener problemas, pero sí ayuda. Oremos pues para que las autoridades estén conscientes de que le darán cuentas a Dios. Ahora, déjame decir lo siguiente. Platicamos una vez con una parte del gobierno local y nos decía que el 80% de las personas aquí en Reynosa no pagan el agua. 80%, decía la alcaldesa, de personas no pagan el agua. Y si me equivoco, el porcentaje, pues a lo mejor es hasta más, ¿verdad? O a lo mejor es menos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Claro, que la gente necesita agua, pero anda haciendo mítines y anda haciendo marchas y cerrando calles para que le den agua, pero sin pagar. ¿Me capta? ¿Sí me capta o no me capta? Oiga, espero que no seamos nosotros lo que andamos haciendo allí, marchas y mítines y bloqueando calles para que nos den agua. Si no la pagamos, vergüenza nos va a dar andar pidiendo algo que no pagamos. Y así está gran parte de la población. No paga agua y exige
Esa palabra, exigimos. Espérame, primero cállate con tus centavitos y luego ya nos ponemos a hacer. Imagínense, les comentaba también de una persona de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía a los vecinos: no paguemos el predial. Lo tengo hasta escrito por ahí. Persona cristiana de influencia: no paguemos el predial, les invito a que no paguen el predial en la colonia fulana hasta que no nos arregle el gobierno esto y esto y esto y esto y esto. Yo le dije: oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, tú, líder? Si me ve, pues lo siento, pero así, eso dijiste. ¿Estás seguro que estás invitando a la gente a no pagar impuestos? Oye, es como si yo les dijera aquí en este hoyo que hicieron, lo han visto, ¿no? Que salió agua después, ya hablé yo ahí así, ya lo arreglaron otra vez. Ahí está el hoyo. Y les dijera: no vamos a pagar aquí nadie nada porque aquí está la calle fea. ¿Cómo ven? Vamos a hacer unas firmas y contra el gobierno. Pues no es nuestro papel. Nuestro papel es decir: vamos a orar, vamos a hacer las formas correctas, hacer las cosas. Entonces sí hay que orar por el gobierno para que estén conscientes de que darán cuentas a Dios, pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, pues. Lo que nos toca en todos los aspectos. Darán cuenta ellos de su servicio a Dios. Y nosotros tenemos que orar porque Él las puso aquí, Dios las puso entre nosotros. Entonces hay que recordar, hay que someterse al gobierno, sí, pero dar nuestra opinión también, claro, pero basados en la palabra de Dios y cuidar no tener esa desobediencia, no hacer esa rebelión, y es una responsabilidad orar por ellos y que estos sean días de oración en los cuales más se centra en la oración. Recuerde este texto, además: busquen el bienestar de la ciudad y pidan al Señor. Pidan, ¿cómo? En oración, por ella, por la ciudad, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. ¿Que no habremos orado mucho por nuestra ciudad? A este lo dejo de tarea. Quizá nos falta orar más. No se van a acabar muchas cosas, pero quizá tendremos más paz interna. Y podremos tener la actitud correcta ante lo que pasa, porque la paz está aquí. No está allá tal vez, pero sí está aquí, en nuestro corazón. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por estos momentos que podemos recordar a la luz de tu palabra lo que tú esperas de nosotros como hijos tuyos, como parte de tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos a tener esa conciencia del reino, de que pertenecemos a ti, pero estamos aquí, tenemos que obedecerte aquí en la tierra primero. No es fácil, somos humanos, somos personas con limitaciones, con a veces situaciones que nos han detenido en algo, quizás algunos momentos en nuestra vida que nos han orillado a no hacer algo, resentimientos contra personas del gobierno, acciones que han sido contra nosotros o la familia, o cosas que no se responden aunque hemos dado los pasos necesarios, no hay respuesta, y eso pues nos obliga o nos motiva a veces, o nos quiere obligar o motivar a veces a no cumplir lo que nos toca. Pero tú dices: hay que seguir adelante, hay que sufrir el agravio si es necesario, hay que mantenernos orando, recordando que son personas, las autoridades de cualquier nivel son puestas por ti y darán cuentas a ti. Permítenos buscar la manera correcta de platicar, de dialogar, de exponer nuestras inconformidades a la luz de tu palabra, pero al finalmente sujetarnos, aun cuando sea necesario, tal vez en cierto momento, si va en contra de lo que tu palabra dice, pues tendríamos que sufrir la pena de no obedecer. Pero gracias porque aún no ha llegado eso a este país. En este momento estamos siendo bendecidos de alguna manera por el gobierno que has puesto hasta ahorita. Gracias, papá. Bendícenos, sé con nosotros el resto de este día en Cristo Jesús. Amén y amén.